Llegando a los receptores de sus hogares, vehículos y trabajo, con la experiencia que nos da más de 7 décadas comunicando y cubriendo la mayor parte de la Patagonia, en la ciudad, el campo y el mar. Polar Comunicaciones, información oportuna y confiable. Es ciudad, donde quiera que vayas, se escuchará Radio Polar, tu Polar. Bien, gusto de saludarlo. Buenos días, bienvenido. Senador, ¿me escucha? Ahí sí. ¿Cómo estás, senador? Buen día. Te escucho entrecortado, pero te estoy escuchando. Hola, muy buen día. Y aprovecho también, de saludar muy afectuosamente a todas las personas que hasta ahora te están escuchando a través de Radio Polar y a tu entera disposición. Quiero partir con lo que más preocupado tiene a natalinos y porvenireños. Se han hecho las gestiones en las últimas horas, lamentablemente se están esperando los guarismos, los números que ha dicho en esta escala de 4 a 10.000 el ministro de Salud, Jaime Mañalich, senador, para poder cerrar esas comunas, pero se están haciendo las gestiones para cerrar las provincias de Tierra del Fuego y Última Esperanza, cuestión que todavía no ha sucedido y muchos esperan que pueda pasar en el día de hoy. Bueno, efectivamente, esta solicitud se viene pidiendo desde hace ya 2-3 semanas, con justificada razón. Tanto es así que yo mismo acá, desde el propio Senado, hemos enviado los oficios al ministro, al gobierno, hemos mantenido comunicación con el ministro para solicitarle expresamente el cierre tanto de Última Esperanza como de la Tierra del Fuego. Hemos dado las razones geográficas, hemos dado los argumentos, particularmente con Última Esperanza y Tierra del Fuego, de la cantidad de turistas que tuvo hace hasta algunas pocas semanas atrás. Hemos dado todas las razones y solo se decretó, a Punta Arenas con la cuarentena. Pero es probable que efectivamente sea la región completa y esta gradualidad es la que el gobierno no ha cedido a las presiones que hemos ejercido. Y lo propio ayer conversaba yo ayer tarde con el intendente. Hoy día están llegando 4 respiradores más para sumar a los que tiene la región, que son del orden, creo que no sé si de 10, algo así. La pregunta era si esto iba a algunos a ir, por ejemplo, a Tierra del Fuego, y me dicen de que no, que por no estar los especialistas se van a concentrar todos en Punta Arenas y que al haber personas con el COVID van a ser trasladados hasta Punta Arenas, que es una situación también que a mí me tiene muy preocupado de ver cómo se va a hacer la distribución, pero se me señala que está dada la planificación desde Salud y estamos a la espera de lo que tú acabas de preguntarme con respecto al probable cierre tanto de Tierra del Fuego como de Puerto Natales. También lo han pedido los alcaldes, lo hemos pedido todo, pero la autoridad no ha cedido a esa presión. Bueno, habrá que esperar qué sucede. Además, con los datos que se van a ir entregando en el transcurso de esta mañana, seguramente van a aumentar la cantidad de infectados. Estamos desfasados también. Hay mucha más gente contagiada por COVID-19 de lo que dicen los números oficiales, y eso ha sido por la demora de los resultados de los exámenes. Fíjese, senador, que yo conozco una persona directa que además lo entrevistamos, lleva 13 días esperando el resultado de coronavirus. Impresionante. Claro, y efectivamente ha habido un tremendo desfase recién, y este era otro tema que ayer conversé con las autoridades, recién la habilitación que se hizo para nuestra región, para Punta Arenas, está recién partiendo, por lo tanto aún no está el rodaje como para poder tener menos horas en cuanto al resultado de los exámenes y la calidad del resultado de los exámenes, y yo espero, que esto... por un lado, a mí igual me preocupa mucho el no tener la cifra precisa. Y el no tener la cifra precisa es una situación aún más grave, porque efectivamente hace de que algunas personas sigan transitando, no tienen la conciencia de que efectivamente
hay una posibilidad de que esté contagiando gente por no tener el resultado. Eso genera un efecto multiplicador enorme y bueno, yo espero que en los próximos días tengamos más precisión con respecto a los resultados y anhelo sinceramente, deseo sinceramente que no sean tantas las personas que estén contagiadas en los próximos días, a pesar que es una realidad que hay que enfrentar, pero me tiene preocupado porque la contención que tenemos, ajena al enorme trabajo que está haciendo la gente de salud, la contención que tenemos en implementación pudiera no ser suficiente. Senador, ¿ha tenido novedades respecto a la petición que hizo usted hace algunos días de que sea agregado, adosado a este anuncio que había hecho el presidente Sebastián Piñera de que se iban a congelar los cobros del agua y la luz? Pero claro, dejó el gas de lado, afuera, no nos consideraron a nosotros los magallánicos, pero junto con eso, le planteo, senador, si es que ha tenido novedades sería fantástico, sino ¿qué se puede hacer con las empresas de servicios básicos a nivel local? Porque yo decía, yo he estado revisando estos días, claro, las empresas cumplen un rol social también diciendo, aconsejándonos, quédese en casa y todo, pero toda la información que yo encuentro de tanto Aguas Magallanes, Gasco Magallanes y Edelmac es básicamente dónde se puede seguir pagando las cuentas. Y lo que me ha hecho falta a mí es que las empresas que nos ofrecen y nos venden este producto, este servicio básico, este producto esencial, como es el agua, la luz y el gas, para nosotros tan importante en Magallanes, que nos digan cuál es el plan de contingencia que nos ofrecen a las ciudadanas y a los ciudadanos. ¿Qué va a pasar si un mes más, 2 meses más, no podemos pagar la cuenta, la luz, el agua o el gas? ¿Cómo nos va a ayudar esa empresa que tiene esta concesión de los servicios que nos venden? No, ellos están muy callados, estas empresas. Son empresas que además tienen capitales fuera de nuestro país, ninguna vinculación con Magallanes, como era antiguamente Edelmac. Entiendo que se detuvo esa situación y lo que nosotros hemos solicitado efectivamente al presidente es que, bueno, él llamó a sus amigos que tienen el control del agua en Chile y de la luz, pero se le olvidó llamar al amigo que tiene el control del abastecimiento de gas. Entonces le hicimos ver al señor Piñera que existimos, que hay una región de Magallanes que ocupa gas todo el año, que estamos pagando valores importantes para suministrarnos la calefacción y que dejó fuera a la región con este acuerdo al que llegó con la distribución del agua y de la luz. No ha habido respuesta, pero lo importante es que, por lo menos yo entiendo, de la información que he obtenido, que no van a haber cortes. Y si llegara a haber un corte, tanto de energía, de gas o agua, yo les pido encarecidamente, por favor, háganmelo saber, porque allí haremos la denuncia con toda la fuerza que tengamos, porque eso es de una inhumanidad, es de una situación inhumana total, que es inaceptable. Yo entiendo que las empresas están con el cuidado precisamente de no producir cortes. Ahora, el acuerdo que hizo Piñera con sus amigos es traspasar la deuda a finales, una vez que se recupere, y llevarla a 12 cuotas. La verdad es que uno espera, como lo han hecho muchos países en el mundo, que también existan medidas algo más humanas con respecto a estos insumos tan importantes. Un adulto mayor no va a poder traspasar esa deuda porque necesita hoy día ese dinero para poder quedarse en casa, para poder alimentarse, para poder comprar los medicamentos, etcétera. Entonces, es una situación muy sensible
y que yo espero que en los próximos días tengamos respuesta de qué manera, en el caso particular que pedí de gasto, se va a llevar adelante un proceso de congelamiento de los cortes y de no pago. Hoy día, todas las personas están teniendo prioridades distintas. Es cosa de ver la cantidad de personas que están quedando cesantes, que ese es otro tremendo tema que tiene que enfrentar el mundo y tenemos que nosotros enfrentarlo como país y como región. Y si una persona está cesante, que, repito, desgraciadamente son cientos las personas que están cesantes, yo ya he conocido de una enorme cantidad de casos. De hecho, el diputado Karim Bianchi presentó justamente un recurso para poder defender a los trabajadores que han sido despedidos con argucias por parte de algunas empresas, sobre todo constructoras. Bueno, esa persona va a tener que priorizar si pagar el gas, pagar la luz, el agua, o simplemente comer y quedarse en casa sin poder producir. Entonces, el tema se tiene que abordar desde una perspectiva totalmente distinta a cómo la ve el gobierno o el presidente. Ellos la ven como traspasar la deuda, prolongar la deuda, pero no están viendo la realidad cruda que están viviendo hoy día las personas frente a una pandemia de la que no se sabe cómo saldremos de esto, y por lo tanto son otras las prioridades, la subsistencia, el cómo sobrevivir a esto. Esa es la primera prioridad. Qué fuerte, ¿eh? Cómo aprender a vivir en estos nuevos tiempos de crisis que muchas generaciones, sobre todo las más jóvenes, no han vivido. Pero ayer decían desde la CPC que en Magallanes el desempleo no va a ser menor al 25%, senador. ¿Están así? Yo creo que son cifras muy cercanas que podrían ser una realidad en los próximos meses. Se habla de otras localidades de Chile que podría llegar al 50%. Es muy bravo lo que se viene. No, mira, esto, a ver, yo no quiero que se entienda como una situación desde mi parte alarmista, pero permíteme ser tremendamente objetivo y realista, muy realista. Lo primero, al ser realista, uno tiene que reconocer que estamos enfrentados a una situación que desconocemos cómo enfrentarla. No sabemos cómo salir de esto, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos los efectos que tiene en el ser humano, en la persona, cuántas personas van a fallecer a causa de este virus. O sea, es una situación no imaginada, no pensada, una situación que nos tiene hoy día con un temor como familias, como sociedad. Y esto trae un efecto, en otros países, España y otros tantos más, en menos de 2 semanas, superaron el 20% de despidos de las cifras que habían tenido históricamente. En nuestra región, la cifra de personas que van a quedar sin empleo, desgraciadamente, va a ser una cifra que nos corresponderá recordarla de por vida, porque hay mucho comercio. Punta Arenas tiene mucho servicio, Magallanes tiene mucho servicio, y por lo tanto, al no tener industrias, tú estás obligado a cerrar tu servicio dedicado al turismo, en fin, un negocio cualquiera, un kiosco, un negocio de, no sé, de tienda, los restaurantes, y suma y sigue. Entonces, esos servicios, esos comercios medianos, pequeños, que no tienen el público, no tienen la subsistencia diaria, efectivamente están enfrentados a una situación de crisis que hace que la persona que allí trabaja, va a tener la consecuencia de quedarse sin ese empleo, porque ese empleo no va a existir, no está. No hay cómo emplear a la persona. Es así de duro. O sea, esta es una crisis humanitaria donde este gobierno y el gobierno que haya sido tiene que entender, porque no entiende, que hay una situación. Acabamos de votar el bono de 50.000 pesos por carga. La gente está desesperada yendo a buscar su fondo de cesantía.
me ha llamado una enorme cantidad de gente, producto de lo mismo, y esto tiene un efecto multiplicador impensado, Mauricio. O sea, vamos a enfrentar la mayor crisis humana, de salud, económica, de todo orden, porque efectivamente es algo que es desconocido y es algo que tiene un efecto real en todos estos aspectos, en la salud, en lo humano y en lo económico. Entonces, el Estado chileno lo que debiera planificar, y no tiene una planificación, y eso es lo que le hemos reclamado, ¿cuál es la planificación que tiene el gobierno para enfrentar una crisis de esta magnitud? De una crisis que sinceramente es ni la peor pesadilla uno puede tener con respecto a lo que viene, y no hay una planificación. Hemos hecho proyectos ahora para resguardar los fondos de AFP, hemos hecho una enorme cantidad de proyectos, hemos tratado de sacar al gobierno a la pizarra, pero ellos no. La solución es el bono de los 50.000 pesos y la solución es el fondo de cesantía. Te agrego algo, lo que hizo el gobierno fue hacer lo siguiente, que la persona primero ocupe su fondo de cesantía. Le pedimos que sea al revés, que usemos el fondo general, colectivo. No hubo caso, porque efectivamente primero está la medida economicista. Ocupe usted su plata que tiene ahí en posada y después veamos. Entonces, frente a esto, Mauricio, es muy, muy, muy difícil, desde la labor que nos corresponde a nosotros, o a mí particularmente, es muy difícil remecer, sacudir al presidente, al gobierno, y pedirle una planificación extremadamente distinta a lo que habíamos vivido, urgente, para ver cómo podemos hacer que la gente tenga para alimentarse y para sobrevivir en los próximos meses. Oiga, senador, una de las ilusiones que tiene la gente, ilusión es una palabra bastante fuerte cuando los recursos son de los propios cotizantes, pero la gente ha solicitado poder retirar algún porcentaje de sus fondos de pensiones. Usted presentó un proyecto junto a otros senadores hace algunos días, pero fue declarado inadmisible el proyecto para el retiro de fondos de las AFP en las últimas horas, senador, ¿no? Mira, Mauricio, yo pido disculpas a la audiencia y te pido disculpas a ti por hablar más intestinalmente, pero entonces mira tú lo tragicómico. Nosotros le estamos diciendo al gobierno, primero Piñera no se ha pronunciado en nada, y discúlpame que sea majadero en esto, de pronunciarme frente a la reacción que ha tenido el presidente, porque yo no comparto la manera en cómo ha reaccionado en algunos frentes. Entonces, le pedimos a través de un proyecto que las personas puedan sacar un porcentaje, un 5%, en fin, hasta un 10% habíamos pedido, con devoluciones de impuestos y con otro tipo de devoluciones. ¿Qué salieron a decir el gobierno, la propia ministra del Trabajo, por lo tanto a nombre del gobierno, y las AFP? Que eso le produce un tremendo daño a las futuras jubilaciones. Sacar un 5%. Perdón. Ellos perdieron un 20%. O sea, ellos liquidaron, para decirlo, es un cogoteo, es un robo a los fondos que tenemos todos los cotizantes. Y ahí no pasa nada. Ahí no hay problema. Ahí, fíjate tú, lo dicen que eso tiene un efecto negativo hoy día para las futuras jubilaciones, perder un 20%. Pero si yo le estoy diciendo sacar un 5% para poder sobrevivir, para poder efectivamente producir, para poder hacer que el negocio lo haga funcionar,
o para poder sobrevivir en estos próximos meses, eso para el gobierno y para la industria de la AFP no tiene sentido. Tú te das cuenta de lo ilógico, habiendo otros países que efectivamente han permitido poder rescatar un porcentaje, porque se entiende que la situación es de humanidad, se entiende que esto no tienen que ser medidas con un orden económico, esto es de un sentido tan práctico como de un sentido de sobrevivencia frente a momentos como los que estamos y vamos a vivir. Entonces, esto permitió que yo el día miércoles en el Senado abramos un debate, una sesión especial, que fíjate que curiosamente parlamentarios de la UDI, pero fueron más de la UDI, no querían que se lleve adelante esta sesión especial para abordar el efecto dañino de la cesantía por un lado y de los fondos de pensiones. Entonces, cuesta mucho, Mauricio, cuesta mucho hacer entender a algunas personas que cuidan cuidan lo económico por sobre la vida humana, cuesta mucho hacerlos entender que es necesario poner una disposición distinta del gobierno para permitir que las personas puedan rescatar un porcentaje de sus propios fondos y tener una subsistencia en los próximos meses algo más tranquila. Ya veremos la manera en que eso puede efectivamente devolverse al final de antes de entrar a la jubilación. Se verá el mecanismo. Hemos pedido otros proyectos de ley también para proteger los fondos. La manera en que las AFP obtuvieron estas pérdidas pudo haber sido perfectamente algo que se pudo haber prevenido, pero como ellos no corren riesgo en las pérdidas, lo hacen los cotizantes, la verdad es que pareciera que no importa mucho, ¿no? Senador, en honor al tiempo, lo último, se presentó por parte suya a requerimiento de trabajadores independientes y honorarios, que son miles, que son muchísimos a nivel local también, disponer la devolución del total de los impuestos y posponer además esa ley que obliga a cotizar a trabajadores a honorarios independientes, porque además ese porcentaje de la población que trabaja con una boletita, que es independiente, que si no sale en el día a día no tiene para comer en el día a día o para tener recursos en el día a día, es uno de los más golpeados con esta crisis. Entonces se está proponiendo una solución que nos puede ayudar mucho en las próximas semanas. Bueno, efectivamente, esto a través de nuestro equipo jurídico nos dimos cuenta esta semana que basta con un decreto por parte del presidente de la República para, para poder modificar la ley 21.133 a la que tú te refieres, y la ley la 3.500 que tiene que ver con los fondos previsionales. Lo hicimos ver con el estado de excepción de catástrofe que tenemos vigente, hicimos ver que son miles las trabajadoras y trabajadores que efectivamente presentan su boleta, que fueron obligados el año 2019, si mal no recuerdo, se puso en vigencia esta ley que obligaba efectivamente a la persona independiente a tener que, tener el pago mensual de estas cotizaciones. Esto lo voy a presentar también, ya fue presentado, lo voy a exponer el día miércoles en el Senado. Voy a esperar que se sumen más senadoras y senadores para poder hacer esta petición a través de un proyecto de acuerdo del Senado. Y bueno, aquí vamos a ver de qué lado está el gobierno, porque efectivamente estas personas no tienen ayuda de nadie, y están viéndose obligados a tener que seguir imponiéndose. Entonces, es perfectamente posible, por la vía de un decreto presidencial, eliminar esta obligación por el tiempo que sea necesario, y eso es lo que hemos solicitado. Senador Carlos Bianchi, que tenga buena jornada. Muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. No, gracias a ti, Mauricio, y permíteme a través de la radio hacer llegar un saludo con todo el cariño que pueda expresar a cada una de las mujeres y hombres, jóvenes, adultos mayores de nuestra región, particularmente, Mauricio, a las familias que están sufriendo más, ya sea por lo económico, por la salud. Yo sé que hemos hablado cosas que son
muy fuertes de escuchar, pero hay que ser realistas, pero también hay que tener la fe y la esperanza en que vamos a salir de esto. Los magallánicos tenemos una enorme fortaleza, la vamos a poner a prueba en esta oportunidad, sabremos salir de esta situación y yo espero que ahora incluso, Mauricio, el gobierno regional va a destinar más de 4.000 millones para salud, para la compra de elementos que llegarán en los próximos meses, pero van a llegar para mayo, junio probablemente, todo el soporte que sea necesario tener para salvar vidas y para salir de una crisis que ha sido impensada, que es una tremenda pesadilla, pero vamos a salir de ella. Así es que mi cariño para toda la región de Magallanes. Senador, buena jornada, que esté muy bien, buenos días. Adiós. 9 de la mañana con 2 minutos, pausa, ya venimos. Polar Comunicaciones te recuerda, estamos en cuarentena total.